buena parte de lo aprendido hasta el momento acerca de vectores y matrices para resolver un sencillo problema de Machine Learning, que es la clasificación de datos. Entonces, en este primer video vamos a ver en detalle el problema a resolver y el set de datos. En el siguiente video vamos a hablar entonces del modelo que vamos a usar para hacer esta clasificación, que se conoce como el perceptrón. Vamos a ver todos los conceptos asociados a ese perceptrón. En el tercer video entonces veremos cómo implementar en Python y NumPy ese perceptrón. Y en el último video veremos entonces cómo usar ese perceptrón entrenado para realizar la clasificación de datos. Entonces, esa es la idea de esta práctica, y en este video vamos a comenzar hablando del problema que queremos resolver y del set de datos que vamos a usar. Específicamente, entonces, la idea es implementar un clasificador binario. ¿Qué es un clasificador binario? Es un modelo de Machine Learning que va a aceptar como entrada un dato o varios datos, y a la salida nos va a indicar entonces a qué categoría pertenece ese dato. Pero entonces lo importante acá en este caso es que la categoría puede ser una de dos valores posibles. Por eso entonces hablamos de una clasificación binaria. Y específicamente entonces vamos a usar una de las primeras arquitecturas del Machine Learning creada hace más de 80 años, que se conoce como el perceptrón, pero que es uno de los elementos fundamentales y que dio pie a arquitecturas un poco más sofisticadas que se usan en la actualidad, como son las neuronas artificiales y las redes neuronales. Entonces es, digamos, la precursora de muchas de las arquitecturas que conocemos actualmente. Y miremos un poco más en detalle el set de datos. Entonces, nuestro set de datos contiene un total de 41 datos, y cada dato está representado por un par de coordenadas, o también entonces los podemos conocer como características o variables que definen cada uno de esos datos. Entendamos en detalle cómo es nuestro set de datos. Entonces, primero, ese set de datos está almacenado en un archivo de NumPy que se llama data.numpy, al cual tendrán acceso junto con este notebook, y el enlace para descargarlos pues lo tendrán acá en la descripción de este video. Entonces vamos a usar numpy.load para cargar el set de datos y ver entonces algunas de esas características. Entonces está en un arreglo de NumPy. Cada uno de estos datos contiene tres variables. Entonces las dos primeras variables son las coordenadas o las características del dato, y la tercera columna de nuestro set de datos contiene la categoría a la que pertenece el dato, que puede ser una de dos categorías, o categoría 0 o categoría 1 para unos ciertos datos. Entonces ahí tenemos nuestro set de datos. Si miramos el tamaño, pues tiene 41 filas correspondientes a los 41 datos, y cada dato definido por tres variables, que son las dos primeras, entonces las coordenadas o las características, y la última variable o la última columna del dataset pues va a ser la categoría del dato. Miremos en detalle entonces cómo está conformado nuestro dataset de manera gráfica. Entonces vamos a usar Matplotlib para generar acá una gráfica vacía, y luego entonces agregarle un gráfico de dispersión, es decir, que vamos a dibujar cada dato como un punto dentro de ese plano de dos dimensiones. En la coordenada horizontal de ese plano vamos a poner entonces la primera columna, que es la característica x1. En la segunda coordenada, en el eje vertical, vamos a poner entonces la segunda columna, que es la variable x2. Vamos a ponerle un color diferente a cada punto, y ese color entonces va a depender de la categoría a la que pertenezca el dato. Como tenemos solo dos categorías, o 0 o 1, pues este color va a ser uno de dos posibles valores. Y el tamaño de cada punto lo vamos a definir para hacerlo ver más grande o más pequeño dentro de la gráfica. Vamos a agregar acá una pequeña leyenda que nos va a indicar entonces los puntos de cierto color a qué categoría corresponden, y los puntos del otro color a qué categoría corresponden. Y vamos a ponerle entonces unas etiquetas. Al eje horizontal lo vamos a llamar x1 y al eje vertical lo vamos a llamar x2. Y entonces con esto ya tendremos dibujado nuestro dataset, y vemos que esencialmente los datos están distribuidos en dos agrupaciones: puntos morados, categoría 0, puntos amarillos, categoría 1. La idea entonces es construir un modelo que aprenda a separar estos puntos, es decir, que si introducimos unas coordenadas x1 y x2 de uno o de varios puntos, que el modelo aprenda a asignar ese punto o esos puntos a una o a otra categoría. Y recordemos de lo que vimos en el video anterior, que esencialmente esto equivale a encontrar una frontera de decisión, una línea recta que nos separe una agrupación de la otra, de manera tal que lo que quede por encima de esa línea recta, de esa frontera de decisión, lo podremos, por ejemplo, clasificar como punto amarillo, y lo que quede por debajo
lo podremos clasificar como punto morado. Entonces esa es la idea del modelo que vamos a construir y del cual hablaremos desde el punto de vista conceptual, hablaremos en detalle en la próxima lección.